Hola a todos, vamos a esperar un poquito más. Están entrando todavía bastante gente. Son ya las 12, vamos a esperar un poquito más. Todavía está entrando gente. Vamos a dar hasta las 12:02 y arrancamos porque es una presentación un poco extensa y tenemos que terminar en hora. Bueno, vamos a comenzar. Sé que hay mucha gente que ya me conoce, y sabe quién soy, pero también hay gente que no. Yo soy Luis Díaz, soy el CEO de Human to Human, de H2H, que es una agencia especialista en influencer marketing. Uno de nuestros valores ha sido siempre el ser analítico y el ser crítico. Y hoy queremos aportar nuestra visión sobre cómo se encuentra el sector del influencer marketing en estos momentos en nuestro mercado en España. Eh, un poco antes de arrancar, simplemente comentar que para los que no me conozcan, soy licenciado en Economía y en Administración de Empresas. He trabajado, tengo más de 20 años de experiencia en marketing, trabajando en empresas españolas y multinacionales y también a nivel internacional. Y hace unos años decidí dar un giro en mi carrera y empezar de cero un proyecto personal que es Human to Human, que, bueno, en mayo de 2017, cuando arrancamos, era yo solo delante de un ordenador, y ahora mismo me encuentro por el confinamiento exactamente igual, solo en casa delante de un ordenador, pero feliz de saber que hay tanta gente conectada en estos momentos escuchando nuestro webinar sobre el influencer marketing en tiempos de coronavirus. Un último apunte sobre la agencia. Gracias a todos el equipo, que más de 14 personas que han trabajado en este documento, y se lo quiero agradecer. Y también decir que fuimos la primera agencia que habló públicamente sobre el fraude en el mundo del influencer marketing, cuando en 2018, con nuestro proyecto de la falsa influencer, a una actriz le compramos 100.000 seguidores falsos, la convertimos en una influencer falsa y estuvimos durante 4 meses engañando a las marcas, obviamente no a las que eran clientes de H2H, para demostrar lo fácil que era cometer este tipo de fraude en el mundo del influencer. Y siguiendo por esa línea de transparencia, queremos hablar de cómo se encuentra en estos momentos nuestro sector. Para temas un poco logísticos, la presentación tiene una duración de 1 hora. Tenéis el audio solamente en modo escucha.
y si tenéis preguntas o algo lo podéis hacer a través del módulo del chat. Para comenzar, creo que es importante tener en cuenta, y a mí personalmente me llama la atención cómo en chino se escribe la palabra crisis. La palabra crisis está compuesta por dos caracteres. El primero, que veis en la pantalla, significa peligro y el segundo, oportunidad. Y es que esa es su visión, ¿no? Que de todas las crisis, siempre de un peligro, de una amenaza, aparece una oportunidad. Y es un poco el discurso que vamos a seguir en la presentación que vamos a hacer hoy. Para comenzar, vamos a ver el contexto en el que nos encontramos. Vamos a ver qué cambios sociales se ha producido este contexto, puesto que al fin y al cabo el marketing trata sobre el consumidor y debemos tener en cuenta estos cambios a los que nos hemos tenido que enfrentar como sociedad. Vamos a profundizar luego en cómo ha afectado al influencer marketing en particular, con datos creo que muy interesantes. Y vamos a cerrar con las conclusiones de nuestro análisis. El contexto, bueno, el virus nos está poniendo a todos a prueba como individuos, como sociedad, incluso como compañías, y esta situación se va a alargar durante un periodo de tiempo que todavía es incierto. Y bajo esta incertidumbre en la que estamos viviendo cambios constantes, surge una cuestión, ¿no? Y es cómo afrontamos, ¿no? Como personas y en particular para este webinar, cómo lo afrontamos como marcas. Todos nos estamos haciendo muchas preguntas, ¿no? Y muchos de nuestros clientes nos dicen, oye, es que no sé si es apropiado invertir en estos momentos en mis campañas, no sé si se me va a tachar de ser oportunista por intentar hacer marketing en estos o publicidad en estos momentos, me van a juzgar, voy a recibir críticas, cómo voy a afrontar esta crisis como marca, cómo me va a impactar, en definitiva, a mi awareness, a mi preferencia, a mi consideración de compra. Y cómo está mi consumidor, ¿no? Que ha cambiado su consumo de medios y tengo que redefinir entonces mi media mix para afrontar esta crisis. En fin, creo que todas las marcas se encuentran en este momento ante un momento de mucha incertidumbre y muchas dudas. Para ver qué sucede en estos momentos, creo que es bueno mirar a la sociedad china, una sociedad que está saliendo de una situación de confinamiento y ver qué efecto ha sucedido en el consumo en concreto en China. El próximo día 8 terminarán con las prohibiciones más agresivas después de 77 días de cuarentena y el país va a recuperar una normalidad hasta cierto punto relativa. Y vamos a mirar al gigante asiático, ¿no? a este país, para ver cómo nos podría afectar a nosotros y extraer conclusiones de este mercado. El impacto por los sectores durante la pandemia ha sido muy diferente, mientras que ha habido muchos sectores que han visto o han experimentado una reducción significativa en el gasto, muchos de ellos como el entretenimiento fuera de casa, al estar cerrados, o los cines o teatros, la restauración igual, o el lujo por el cambio en las necesidades. Es decir, ha habido muchos sectores impactados, pero también hay sectores que durante la crisis en China vieron un incremento en el gasto medio por persona, como productos de limpieza doméstica, productos de alimentación, bebidas, nutrición, salud, es decir, productos más básicos y también de entretenimiento online y seguros. Sin embargo, por sectores, tras la pandemia, se empieza a recuperar la normalidad y vuelve a incrementarse el gasto del entretenimiento fuera de casa, restauración, es decir, volvemos a un estado normal, de cierta normalidad, recuperando el gasto en muchos de los sectores. El entretenimiento online caerá con el hecho de poder salir del confinamiento y el sector de lujo se va a seguir viendo
perjudicado por el cambio o por la crisis económica que seguirá a la pandemia, y siempre es uno de los sectores que más se ve afectado, sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias. En cuanto a España, sin duda estamos viviendo una nueva realidad, ¿no? Y al fin y al cabo, el marketing que tiene en cuenta las necesidades de los consumidores es un marketing que es mucho más efectivo. Y esta pirámide, que es la pirámide de Maslow, aunque es una herramienta antigua de 1943, es muy interesante para poder entender lo que está sucediendo, ¿no? En un momento previo al COVID-19, nuestras necesidades fisiológicas, seguridad, salud, amor y pertenencia estaban satisfechas en gran nivel, y estábamos como marketing actuando o dirigiéndonos a satisfacer necesidades de la parte más alta de la pirámide. Sin embargo, una vez que se declara el confinamiento, la primera preocupación, esta pirámide cambia completamente. ¿Qué sucede? Lo primero que tenemos que hacer es atender nuestras necesidades fisiológicas, las más básicas. Y de hecho, esa fue la primera reacción de la mayoría de la gente. Salir corriendo a los supermercados para llenar todas sus despensas de productos y papel higiénico, porque esa era la necesidad primera que debíamos como individuos tener satisfecha. Y hasta que no tenemos satisfecha esa necesidad, no podemos pasar al siguiente nivel de la pirámide. La seguridad y la salud es el siguiente, ¿no? Y aquí hemos visto cómo todos nos dedicábamos a protegernos para cuidar nuestra salud, ¿no? Porque no puedo satisfacer, una vez que tengo satisfechas las fisiológicas, las siguientes son las de seguridad, las necesidades de seguridad y salud. Y todos hemos ido corriendo a por lejía, todos hemos ido a comprar productos para guantes, para protegernos, porque eso es lo segundo que como personas necesitamos para poder seguir en nuestra pirámide de necesidades. Lo tercero fue el sentimiento de amor y pertenencia, ¿no? Y todos vimos como durante los primeros días de la crisis, todo el mundo llamaba a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quería saber cómo estaban los demás, se organizaban multiconferencias, videollamadas con todo el mundo, porque necesitábamos saber que los demás también estaban bien. Y una vez que se supera esa fase de saber que todo el mundo está bien, que creo que todos habréis notado que ha descendido, ¿no? Y que la gente ya no hay ya no recibes tantas llamadas o tantos WhatsApps de estás bien, ya se sabe. Volvemos otra vez a situarnos en necesidades que se encuentran en la parte más alta de la pirámide. Esto es información de la semana pasada, de una investigación realizada sobre una población de 1.000 individuos, con lo cual es significativa desde un punto de vista estadístico. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones en estos momentos? El número uno es el contagio familiares y amigos. O sea, esa es ahora mismo la preocupación número uno, con un 75,2% de respuestas afirmativas, frente a el cuarto, por ejemplo, que es la salud contagio. O sea, estoy más preocupado en estos momentos, puesto que yo me siento, como veíamos en la pirámide, ya seguro al estar en casa. Mi preocupación ahora se centra en cómo estarán esos familiares o amigos. Nos preocupa el colapso del sistema sanitario por toda la información que recibimos, el número de contagios, fallecidos, los gastos futuros, nuestro puesto de trabajo, un 25,8% de las personas. Es decir, el consumidor tiene todavía una serie de preocupaciones, pero nos demuestran estas preocupaciones que no son referidas a necesidades fisiológicas ni tanto de seguridad personal, que estamos más en un punto de socialización, ¿no? Del tercer nivel de la pirámide, por lo tanto nos demuestra que estamos evolucionando hacia la satisfacción de necesidades más amplias. ¿Qué actividades son las que más estamos echando de menos? El pasear o hacer ejercicio al aire libre. Un 70,4% de las personas declara que que esto es lo que más echa de menos durante la crisis, y es obvio porque estamos en casa. Los bares y restaurantes por la socialización,
el viajar por ocio, nuestras rutinas, ir al cine, un 25,3% de la gente echa de menos ir al cine, vestirnos y arreglarnos. Bueno, yo no seré representativo, pero entiendo que no hay gente que no se viste y se arregla todos los días. ¿Y cuáles son nuestras principales actividades en casa? Bueno, pues un 74% de personas están viendo películas y series online. El consumo de medios es muy llamativo porque hasta las 5 de la tarde los canales de televisión, la televisión tradicional, lideran en cuanto a consumo de medios de televisión, pero a partir de las 5 de la tarde se inicia un cambio y empiezan las plataformas tipo Netflix, por ejemplo, empiezan a ver un crecimiento y empiezan a pasar el consumo de televisión tradicional a partir de las 5 de la tarde. Y a partir de las 8 de la tarde, es decir, el consumo de estas plataformas es más amplio todavía, el volumen de consumidores conectados a este tipo de plataformas es más alto que en el de la televisión tradicional. Estamos aprovechando para hacer las tareas del hogar, también, aunque lejos, más de lejos, la decoración y el bricolaje, el ejercicio físico, compras online, jardinería y cuidado de animales. En esta investigación también se ve cuál es la percepción de los consumidores en cuanto a marcas que están ayudando a la sociedad y claramente, de manera indiscutible, Inditex, Zara y Amancio Ortega destacan sobre todas las demás marcas con un 42,2% de las menciones. Le sigue en segundo lugar el Banco Santander, pero muy lejos, con un 6,5%, el Corte Inglés con un 5,5%, Mercadona, Telepizza, Real Madrid, BBVA y así vamos bajando, Amazon, IKEA, Día, SEAT, ¿vale? Es decir, los consumidores están viendo y perciben que marcas como, como Mercadona está facilitando el poder abastecerse de productos o SEAT apoyando la fabricación de respiradores para los hospitales. Por tanto, esta es la percepción al final que tienen los consumidores sobre cómo las marcas están ayudando a la sociedad. De hecho, un 93,3% de los consumidores considera muy positivo el esfuerzo que estas marcas están haciendo durante la crisis. Y dicen que un 80,6% de los consumidores dice que este impacto positivo tendrá un papel importante en su consideración de compra de cara al futuro. Es decir, los consumidores cuando perciben que las marcas están apoyando a la sociedad y les están apoyando, tiene un impacto directo sobre la consideración de compra y la preferencia y esto se traduce siempre en un incremento en la conversión dentro del marketing funnel. ¿Cómo están reaccionando los consumidores frente a las campañas? Están reaccionando de una manera muy positiva y les sirven principalmente para informarse, para entretenerse. Esos son los dos roles principales. Estos indicadores que veis, 473, a los se les preguntaba cómo de acuerdo o desacuerdo estaban con una afirmación, ¿vale? En el primer caso, por ejemplo, siguen siendo útiles para informarme de productos y servicios independientemente si los voy a comprar en estas semanas o después. Entre un 1 y un 7, 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo, obtiene una puntuación de un 4,73, que es una puntuación alta. Le sigue, me entretienen y las valoro más que antes, sobre todo las que me animan o dan consejos. Y un 4,61 declara que presta más atención ahora a estas campañas porque tiene más tiempo disponible. Frente a las iniciativas que están llevando a cabo las marcas, lo que el consumidor quiere y declara estar de acuerdo son con campañas que animen a la gente a quedarse en casa y a mantener un ánimo positivo, campañas que entretengan, que diviertan, que ayuden a la gente a ser optimista, un 5,42/7, y seguir produciendo y comunicando sus productos para contribuir a que la economía y el empleo, que era una de las preocupaciones que veíamos antes, no se resientan.
¿Cuál ha sido la reacción de un país social como España por naturaleza a esta crisis? Pues hemos necesitado socializar, ¿no? Lo único que hemos hecho, redefiniendo lo que se llama el social distancing. Las plataformas han visto un crecimiento espectacular durante los 15 primeros, durante las últimas semanas desde que se inició el confinamiento. WhatsApp, por ejemplo, es la plataforma de comunicaciones persona a persona que más ha crecido, con un 69% de incremento de uso. Todo el tema relacionado con gaming y también plataformas de productividad como Skype ha visto un incremento de un 110%. En cuanto a redes sociales, Instagram ha visto un 23% de incremento de uso de la plataforma, con un tiempo de uso diario de 1 hora y 5 minutos. Veníamos antes de la crisis de una media de 53 minutos al día por usuario y hemos incrementado hasta 1 hora y 5 minutos por usuario en Instagram. Y también se ha visto como consecuencia del mayor uso un incremento de un 76% en el engagement de las publicaciones. Sin duda, la gran revolución ha sido los directos de Instagram, que han visto un crecimiento de un 23%. Era uno de los canales dentro de Instagram que no conseguíamos entender su funcionalidad o Instagram incluso veía que no despegaban estos directos y todos creo que hemos observado cómo más y más las marcas y los influencers y las personas en general están utilizando esta plataforma de directos en Instagram y dándole usos para que todos entendamos cuál es el beneficio de un live. Y los stories también, como no, han visto un crecimiento, en este caso de un 33%. Si ya en 2019 el consumo de stories pasó al consumo de los posts en Instagram, esto hace crecer aún más esa diferencia entre el consumo de stories y consumo de post en feed. TikTok ha sido la gran plataforma, la gran revolución. Ha visto cómo se incrementaban en nuestro país un 12% las descargas, se incrementaban también las interacciones y se incrementaba la publicidad de anunciantes en un 34% frente al periodo anterior. TikTok, como digo, es una red social donde hemos visto que tanto influencers se volcaban en esa plataforma y empezaban a enfocarse a generar contenido en esta plataforma, como también marcas anunciantes a ser más activos. TikTok es muy diferente en cuanto a cuál es el mood, el sentimiento que tienen los usuarios dentro de la plataforma. Es una plataforma pura de entretenimiento con un rol diferente al de Instagram y esto los consumidores que buscan entretenimiento han encontrado que pueden pasar mucho tiempo en esta plataforma disfrutando de un contenido diferente al de otras redes sociales. Al fin y al cabo, el mundo ha descubierto el poder de las redes sociales. Todos hemos descubierto que gracias a las redes sociales hemos podido satisfacer esa necesidad de conectividad y de productividad, e incluso no solo nosotros, sino también el gobierno. Hay un artículo que se publicó en B-Magazine con una entrevista mía que decía la sociedad necesita a los influencers y, bueno, era llamativo, ¿no? El titular en sí mismo, pero bueno, en realidad, si miramos a lo que recurrió el Ministerio de Sanidad cuando se declaró el estado de confinamiento, Sanidad recurrió a los influencers. De hecho, lo que tenéis a la derecha es el mensaje directo que recibían los influencers en los que el Ministerio de Sanidad directamente les contactaba y les pedía que se sumaran a esta iniciativa para ayudar a frenar la curva y a concienciar a la gente de la importancia de quedarse en casa y dando una serie de recomendaciones y abajo incluso les pedía que se unieran con unos hashtags específicos. El Ministerio de Sanidad ha utilizado a los influencers en un primer momento para hacer este llamamiento porque son conscientes de que sobre determinados targets es muy complicado hacerles llegar el mensaje y sobre todo por el poder prescriptor que tienen estos influencers dentro de sus comunidades, más que el que pueda tener directamente el gobierno en una comunicación directa. Nos enfrentamos a una nueva realidad como sociedad.
en esta frase de Javier Kurtich, que es el CEO de Tinkel, el grupo al que pertenecemos, el mundo tal y como lo conocemos no volverá a ser el mismo. Debemos prepararnos para una nueva realidad repleta de oportunidades para todos los sectores. Y esta es la realidad, es decir, la sociedad no va a volver a ser igual porque todos hemos descubierto el teletrabajo. Eh, por mi experiencia internacional, cuando estaba en Sony, bueno, en la oficina de Londres donde trabajábamos, eh, éramos aproximadamente 300 empleados y solamente había 100 puestos de trabajo, porque la empresa asumía que 2 de cada 3 trabajadores estarían trabajando desde sus casas y no físicamente desplazándose hasta la oficina. Y todos los que conocen cómo es el commuting en Londres, pues tiene mucho sentido. En España íbamos rezagados en este sentido y esto nos ha enseñado que como sociedad podemos teletrabajar y nos ha hecho prepararnos para el teletrabajo y esto va a quedarse dentro ya de la historia de profesional de todos nosotros, ¿no? El momento del teletrabajo y descubrir cómo deficientes somos también trabajando desde la distancia en muchos casos. La sostenibilidad, vamos a prestar más atención, vamos a pasar del ecosupport al ecoshame, ¿no? Es decir, no es que nos vaya a parecer bien que las marcas sean sostenibles, sino que vamos a avergonzar a las marcas que no lo sean. Y esto también va a influir mucho en cómo el consumidor va a relacionarse con las marcas. Hemos descubierto el indoor training, muy poca gente practica deporte en casa y nos hemos visto forzados a seguir rutinas a través de YouTube o cualquier otra plataforma de entrenamiento para hacer yoga o deporte dentro de casa y deportes más complicados, pero bueno, hemos descubierto el indoor training, hemos descubierto la solidaridad, que somos grandes y que sobre todo aquí en España nos hemos volcado mucho como sociedad, no solo las marcas, sino también las personas para ayudarnos unos a los otros y hemos visto muchos ejemplos compartidos en las redes sociales. Hemos instaurado nuevas tradiciones que hasta ahora eran inconcebibles, ¿no? Como esas cañas o esas copas a través de aplicaciones de conectividad. Y bueno, pues previsiblemente en 9 meses habrá un nuevo baby boom. Tendremos que ver en diciembre cómo crece la curva de natalidad, si hay un crecimiento directo relacionado con la crisis del coronavirus, al pasar todos mucho más tiempo en casa, o todo lo contrario con las tasas de divorcios. En definitiva, nos encontramos un mundo que cambia y que tiene muchas nuevas oportunidades. Tenemos que entender que este mundo tiene unas nuevas reglas del juego. Es decir, necesitamos entender al consumidor y cuáles son las reglas del juego que nos van a marcar. Vamos a valorar los hechos, no las palabras. Esta imagen de la derecha es una imagen de uno de los palets con mascarillas que hemos recibido de China, de las que ha comprado o ha enviado Inditex. No vamos a querer solamente que las marcas se involucren con palabras, vamos a querer hechos. Esto era ya una macro tendencia que venía emergiendo y que simplemente se ha acentuado en este momento. La solidaridad, ¿no? Al final las marcas tienen que ayudar en estas situaciones y los consumidores valoran positivamente cuando las marcas encuentran cómo pueden contribuir en este tipo de situaciones. La generosidad con las donaciones, ¿no? Para ayudar y mantener el positivismo de que se puede salir de una situación así. El agradecimiento, hemos visto muchas muestras de agradecimiento y bueno, desde los aplausos a las 8 de la tarde a todos estos vídeos que las empresas se están dedicando a todas las personas que siguen trabajando, arriesgando su vida, su salud, perdón, para poder mantener nuestra normalidad en el día a día. Hemos visto también grandes ejemplos de creatividad, una oportunidad para desarrollar el brand love del consumidor y hemos visto marcas como llegaban hasta alterar sus logotipos tradicionales para transmitir esos mensajes que son los que la sociedad necesita. Y yo siempre creo que al final un momento de crisis siempre ayuda a sacar lo mejor de cada uno
a nivel creativo, y de hecho creo que para mí uno de los mejores ejemplos es lo que ha hecho Netflix, ¿no? En Netflix en Estados Unidos ha recurrido a un soporte que es el outdoor, la publicidad exterior, que seguramente casi nadie en estos momentos, ninguna marca querría, cuyos precios, por tanto, estarían a niveles más bajos que nunca, y porque precisamente la gente no puede estar en las calles, y cómo han dado la vuelta a esa creatividad, cómo han utilizado este medio para hacer spoilers en todo este tipo de soportes de sus series, para decir, quédate en casa porque si sales de casa te voy a contar, te voy a hacer spoiler de tus series y tus programas. En este caso, para todos los que estén viendo o hayan visto Love is Blind o tengan pensado verlo, pues aquí hay un spoiler: Kenny y Kelly no se dan el sí quiero en la boda final de Love is Blind. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo muy representativo de cómo se pueden seguir utilizando los medios y cómo simplemente lo que necesitamos ser es creativos. ¿Y qué pasa con las marcas, ¿no? Que no entiendan estas nuevas reglas con las que tenemos que jugar? Pues que al final van a verse impactadas de una manera directa en el futuro. Hay peligro de caer en el oportunismo. Las marcas que sean percibidas como oportunistas, en este caso este post de ASOS ha sido fuertemente criticado por considerarse que estaba haciendo una publicación optimista y de mal gusto, y ha tenido un impacto muy negativo en comentarios en redes sociales criticándoles por esta campaña. Eh, que también es importante mirar qué ha sucedido, ¿no? en otras recesiones que ha habido anteriormente. Al final, las marcas que afrontan la crisis en una posición fuerte consiguen salir mejor, y las que no van a tardar más tiempo en recuperarse. Por ejemplo, estos son distintos gráficos de distintas consultoras, pero por ejemplo este de Milward Brown, las marcas que paran su inversión durante las recesiones, al final sufren impactos muy importantes en su notoriedad, en la consideración y en la preferencia, y por tanto, una vez que salimos de la crisis y comienzan a invertir, tardan más tiempo en recuperarse porque tienen que volver a mantener el top of mind de su marca en la mente del consumidor. O sea, al final el marketing funnel es claro. Si el embudo de marketing, el marketing funnel, se estrecha en la parte más alta en el momento en el que nos encontramos durante la recesión, volver a ampliar ese funnel para que los leads los consumidores se muevan a lo largo del funnel y lleguen al momento de conversión, van a tardar mucho más tiempo. De hecho, está estimado que las marcas que afrontan las crisis en una posición sólida y mantienen su comunicación con su consumidor y la relación, consiguen recuperarse 9 veces más rápida que las que cortan su inversión y desaparecen. Esto es una información de Kantar. Al final no consiste en, decía antes, la importancia de la creatividad, no consiste en hacer inversiones a lo loco. Hay que comunicar, y hay que comunicar donde podemos tener un share of voice, una cuota de pantalla que sea percibida de una manera significativa. Esto ha sucedido siempre en todas las crisis, en los 90, en 2008, y se va a volver a repetir. No hay que hacer todos los medios, o sino simplemente hay que entender cuál es el consumo de medios y enfocarse en aquellos medios donde puedo tener una oportunidad. Si fijamos ahora, si enfocamos nuestra atención al influencer marketing en concreto en nuestro mercado, hemos vivido 3 fases, ¿vale? O vamos a vivir 3 fases. La primera es el shock, con las calles vacías. El 2 es el new normal y el 3 es el nuevo mundo al que nos vamos a encontrar. Al principio, cuando se declaró el estado de alerta, bueno, que la reacción inmediata, como hemos visto, lo que sucedía en la pirámide de Maslow era: necesitamos atender las necesidades básicas todo como consumidores, y no estábamos enfocados en otro tipo de contenido. De hecho, lo que hemos visto es que en campañas con influencers durante esa época, un 18% de las colaboraciones, a partir del 15 de marzo,
fueron cancelados y un 58% de las colaboraciones han sido aplazadas. Esto es un impacto directo que ha hecho que se haya, en definitiva, reducido de manera significativa en esta primera fase el número de publicaciones patrocinadas de los influencers, un 76% de recorte en el volumen de las publicaciones por las cancelaciones y por todas aquellas campañas que fueron paradas en un primer momento. Una vez que recuperamos ese new normal y vemos que tenemos esas necesidades básicas y de seguridad satisfecha, empezamos a entender que ya entramos dentro de un new normal. Y a la pregunta de ¿crees que los influencers deberían seguir publicando? Un 85% de las personas respondió de manera afirmativa a esta cuestión. De hecho, también lo hemos visto antes, el engagement, en este caso este dato es de Instagram, se ha incrementado un 76% en publicaciones de influencers, hay un 76% más de engagement en las publicaciones, lo que viene a corroborar que la publicidad a través de los prescriptores digitales en este new normal se acepta de manera positiva. En paralelo, lo que ha sucedido es que las tarifas de los influencers, los fees de los influencers, también se han visto impactados como consecuencia de la menor demanda. Sus tarifas se han reducido de manera significativa. 1 de cada 2 influencers declara que haber reducido sus tarifas y la reducción media es de un 30% en las tarifas de los influencers desde el 1 de marzo. Esto es, basándonos en datos de nuestras campañas, en datos de negociaciones, es la reducción media, es decir, se han tenido que reducir los influencers un 30% sus fees para acomodarse a la nueva situación. En este New World, en este nuevo mundo, ¿vale? En el que estamos arrancando, vamos a ver cómo este descenso en las tarifas y este aumento del consumo de redes hace que exista una oportunidad clara de trabajar con influencers en estos momentos. ¿Por qué? Al final, si tenemos en cuenta los datos que hemos visto, el 0,85 de aceptación de la campaña, que era un dato que veíamos anteriormente, el aumento del consumo en un 23%, 1,23%, el incremento del engagement en las redes, 1,76%, y la reducción en las tarifas de un 1,30%. Esto quiere decir que por el mismo nivel de inversión, puedo conseguir un 30% adicional por esa reducción que hay en sus tarifas. Si multiplicamos estos variables, tenemos un 2,40, lo que nos demuestra que el ROI en este tipo de acciones da un resultado positivo por encima de 1. Hay que tener claro que se puede invertir, pero la esencia del influencer marketing no cambia, pero sí que es muy importante tener en cuenta que el contexto de las campañas ha cambiado por todo lo que hemos visto anteriormente. Hay que seguir comunicando de una manera auténtica, o sea, no podemos cometer el authenticity gap en nuestras publicaciones. Esto era algo que ya venía de antes y que se va a acentuar mucho más a partir de ahora. Es muy importante que cuando comunicamos con influencers, lo era y lo es en estos momentos, hay una vinculación del influencer con el producto de modo que sea creíble. Es decir, nadie en esta publicación de Khloe Kardashian, rodeada de botes de Febreze encima en su cama, crea que ella realmente utiliza ese producto en su día a día, es ella la que se encarga de utilizarlo, ¿no? Entonces, al final se produce ese authenticity gap, que es casi, obviamente creo que este es uno de los peores ejemplos que se pueden ver, porque no es nada creíble e incluso llega a ser hasta un poco mofa, como fue este post de Khloe Kardashian, porque se pagaría seguramente una millonada y se observa y la percepción general es que no funciona. Es importante seguir generando contenido relevante. Hay muchas marcas, por ejemplo, Adidas está trabajando con influencers para hacer entrenamientos en casa, o otras marcas como Alojas que está haciendo clases de meditación
a través de publicaciones en redes sociales, entretenimiento, se perciben de manera positiva todos los posts de entretenimiento o de también concienciación social y hemos visto como muchos influencers incluso han iniciado sus propias campañas de recaudación de fondos para hacer frente a la crisis. Y quizá es el momento de explorar caminos que estaban ahí acompañándonos y a los que no se les había dado, bueno, había marcas que sí les habían dado ya foco, habían puesto su foco en ellos, pero quizá es el momento también de explorar los CGIs o los influencers virtuales o influencers creados por ordenador, ya que la producción, por ejemplo, de contenido con todo este tipo de influencers virtuales, pues es posible ya que se realizan desde un ordenador y no con personas reales. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Para nosotros, bueno, esto es una frase de Chile, es una imagen de Chile, y dice no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Y al final vamos a volver a una nueva normalidad, ¿no? Una nueva normalidad que está condicionada por toda la experiencia que hemos vivido. Tenemos que aportar valor en cada acción que hagamos al consumidor, ya sea enviando mensajes de apoyo, mensajes optimistas, mensajes que les ayuden a llevar mejor la situación, en definitiva, que les estén añadiendo algo. Tenemos que evitar las publicaciones que son puramente comerciales y que tienen un código de descuento para comprar. No, lo que el consumidor necesita es saber que tú estás ahí, que estás a su lado y que le estás aportando valor de una u otra manera. Y hay que enfocar así la oferta para que sea útil para el consumidor. No consiste en desaparecer, consiste en hacerlo de otra manera. La comunicación, dando por hecho que el mundo y entendiendo que el mundo ha cambiado y esto tiene que adaptarnos, ¿no? Es decir, si yo entro a una habitación donde todo el mundo está en silencio, está serio, y yo de repente entro e intento hacer bromas y ser el simpático, pues obviamente eso va a generar un rechazo y un efecto negativo en mi marca. Pero si lo hago de la manera correcta y aceptando que ha cambiado y que el consumidor vea que yo sé que también el mundo ha cambiado, ese tipo de comunicación será mucho más mejor recibida. Las marcas, en estos momentos hay 3 tipos de campañas que pueden funcionar. Inspirar. Necesitamos inspirar a la gente, tras lo que decía, muestras de optimismo, de muestras de aportarles un valor que vaya a la inspiración, ¿no? Es decir, en una marca yo qué sé, Revolve, por ejemplo, ha adaptado su comunicación y ha cambiado el hashtag de lo de Revolve Around the World por Revolve Around the House, ¿no? Y están hablando no de la comodidad de las prendas para la calle, sino la comodidad de estar en casa con su ropa y cómo y la importancia de vestirse y arreglarse todos los días, que es uno de los puntos que salían en la publicación, perdón, en la encuesta que veíamos al principio, como una de las cosas que la gente más echa de menos, pues inspira a la gente a arreglarse, a vestirse y a estar con el ánimo positivo y optimista. Entretener, puedes crear contenido colaborando con influencers para entretener a la audiencia y que perciban que estás ahí llenando este vacío, ¿no? De este tiempo disponible en el que la gente necesita contenido para consumir y les puedes entretener o les puedes educar. También es un momento en el que la gente está más receptiva a ser educada a todo este tipo de contenido que te puede ayudar y que te puede enseñar algo, ¿no? Desde tutoriales de cocina o recetas, no sé, existen muchas formas en las que puedes educar a tu consumidor en estos momentos. Es decir, inspirar, como veíamos, entretener y educar son las 3 áreas que resuenan bien y tienen buena aceptación cuando trabajamos en campañas en colaboración con influencers. Para terminar mi presentación, es tiempo, me gusta mucho esta frase, it's time for great content, it's not great advertising.
Y bueno, esto es mi presentación, así que ahora voy a abrir eh, el chat. Em, Hay una pregunta de Ana que me dice de dónde sale este gráfico, pero claro, ahora el problema, eh, supongo que te referirás al gráfico donde aparecían todas las marcas, donde veíamos el gráfico de Inditex en primera posición y luego el resto de marcas, porque sé que ahí es. Vale. Eh, eso es de una encuesta, eso es de una investigación realizada sobre una población de 1.000 individuos, donde se le ha preguntado por percepción de las marcas que más estaban colaborando en esta situación, estaban ayudando con sus recursos. No es un social listening, es una encuesta directa. A ver, porque aquí en el chat, vale, a ver, voy a mirar. Soy Juan Mamafe, una pregunta sobre la percepción que tiene la sociedad en cuanto a las marcas que ayudan. ¿Cómo habéis obtenido esos datos, encuestas, comentarios en redes sociales? No, ese dato es de una investigación, igual que lo que comentaba antes. Esos datos son todos de un universo de 1.000 individuos. Los rangos de edad de esos 1.000 participantes en la encuesta no lo tengo ahora de memoria, Sara, pero te lo puedo mandar, ¿vale? Pero era una muestra representativa con todos los rangos de edad. De hecho, teníamos también diferencias, se observan diferencias también por tramos de edad. Lucía, ¿cómo vais a compartir la presentación por email? Sí, podemos compartirla. Paula, gracias a ti. María Ruiz, ¿crees que los live de Instagram realmente generan engagement? Si ves live con 20 personas conectadas, ¿no produce un efecto de imagen negativo? Yo creo que no. Yo creo que estás aportando un valor y si a mí ese live me aporta y me añade un valor, realmente no creo que tenga un efecto negativo. O no sé, no sé, porque no sé si vosotros veis todo el mundo, las personas que hay conectados. En estos momentos hay 122 participantes conectados. No creo que a ti te pareciera que la presentación es peor si solamente hubiera 10 personas conectadas, ¿no? Yo creo que el número de personas, mientras a ti te haya aportado como persona valor, realmente yo creo que no tiene impacto. ¿Serán costosos estos cambios futuros? De Isabel. ¿Nos adaptaremos fácilmente? Y por último, ¿cómo afectará la comunicación? Bueno, sí, va a haber cambios. Yo creo que nos tendremos que adaptar y llevará bastante tiempo. Creo que tenemos que... es verdad que hay determinadas áreas de la comunicación que se van a ver mucho más afectadas. Todos somos conscientes del problema de los eventos, de los patrocinios, cómo se van a sufrir precisamente por este tipo de crisis que estamos viviendo. Y bueno, tiene que haber un cambio, ¿no? Y una redistribución de las inversiones. Tenemos que ser mucho más eficientes y tenemos que, como decía, que no es tiempo de grandes inversiones, sino las que las hagamos bien y que sean muy efectivas, y buscar las oportunidades cuando detectemos que podemos tener un share of voice significativo con respecto al resto de marcas competidoras. Teresa Maya, ¿alguna buena campaña con influencers? A ver, espera que se me ha movido. ¿Alguna buena campaña con influencers? Bueno, a ver, hemos visto muchas y yo creo que todas estas campañas de marcas haciendo lives y conciertos en streaming y demás, para mí son marcas que al final la gente valora de manera positiva porque les ha aportado el valor y al final han tenido un engagement que es mucho más profundo, que va con una conexión emocional más que racional, y las conexiones emocionales generan brand love y al final son las conexiones que al final tienen más impacto en el funnel, en el marketing funnel, porque convierten mucho mejor. Gracias a Adriana, a David. Vamos a hacer más webinars, no sé, este era el primero, pero igual sí, ya veremos si cuando tengamos otro tema
interesante. ¿Y crees que la situación ayudará a las marcas a que analicen mejor los perfiles con los que trabajan y ayudará contra el fuego de algunos perfiles? Creo que sí, creo que ahora esto nos va a servir para que pongamos mucho más foco en el retorno de la inversión y que midamos de manera más efectiva todo lo que hacemos. Hay mucha gente que cree que no se puede medir el retorno a las inversiones de los influencers, pero por nuestra experiencia es totalmente falso y se puede medir igual que se mide en otros medios. De Marta, me encantó muchísimo, siendo un tema muy importante. Ya son muchas las marcas que están haciendo la adaptación, totalmente de acuerdo. Hugo, ¿crees que esta crisis consolidará definitivamente el marketing con influencers como un supermedio rentable? Sin duda, sin duda. Creo que, de hecho, por ejemplo, ahora mismo una marca que quiera hacer un spot de televisión o una sesión de fotos lo tiene complicado por el confinamiento y yo creo que al final se puede continuar haciendo campañas con influencers y bueno, al final el influencer marketing yo creo que ha demostrado su fortaleza en este momento y creo que va a cobrar cada vez más importancia. Cristina, gracias a ti. María, gracias. Eh, gracias a ti, Cayetana. Javier, muchas gracias a ti también. Y creo que hay en el de preguntas y respuestas. eh, a ver, Andrea, hola Andrea, fantástica presentación con buenos insights. ¿Se podría utilizar Instagram con la ayuda de influencers para una acción de solidaridad? Claro, totalmente, totalmente. No es oportunista para nada. De hecho, creo que sería oportunista si a lo mejor no fuera un influencer con el que nunca has trabajado, pero si es un influencer con el que colaboras y tu audiencia sabe que es un influencer que tiene una vinculación con la marca, creo que podría funcionar y podría funcionar muy bien. Em, no sé si se ha pedido ayuda solo a Dulceida por parte del ministerio. No, que va muchísimo. Se pidió a muchísimos influencers, incluso esta captura en concreto es de una microinfluencer con 50.000, 60.000 seguidores. O sea, han pedido a todos los influencers. Em, no sé, un antes y un después de las redes sociales de Paloma, sin duda, por el papel que han jugado en estos momentos. Mireia, estoy trabajando con marcas de turismo y es un momento complicado como ellas, así es, hemos visto que era uno de los... es un momento complicado ahora por lo que estamos viviendo, pero también creo que es destacable el hecho de que creo que era la tercera cosa que más quiere hacer la gente cuando termine el confinamiento y podamos ir recuperando poco a poco la vuelta a nuestra vida. La tercera cosa que más quería hacer la gente era viajar. Es decir, creo que es importante seguir comunicando, seguir estando al lado en la mente del consumidor para que seamos su opción preferida cuando puedan retomar ese tipo de hobby, como es viajar. Y yo creo que no hay que disminuir la frecuencia. Yo creo que hay que mantenerse activos. Eh, Eva, ¿TikTok es una buena plataforma para un target adulto? Bueno, sí, está habiendo una migración de público, cada vez más influencers se están trasladando a la plataforma. Anteriormente era un target más adolescente que el de Instagram, pero está habiendo una migración de público desde Instagram a TikTok, como hace mucho tiempo vimos una migración de público de Facebook hacia Instagram. Es una evolución natural y creo que, vamos, nosotros de hecho ya, yo creo que un 20-25% de las campañas que hacemos son en TikTok y yo creo que el peso de TikTok va a seguir creciendo de manera importante en 2020. Estefanía, y para niños, ¿cuáles serían las bases para comunicarse con ellos, con influencers? Bueno, es un público un poco más delicado y tú lo conoces muchísimo mejor que yo y habría siempre que atender a cuál es la regulación, pero se puede trabajar con este tipo de perfiles en YouTube y en plataformas donde están y se puede seguir comunicando.
¿te gustaría ver un webinar con proyectos de influencer marketing que se pueden estar realizando? No sé si te refieres a que hagamos otro webinar y comparta ejemplos de campañas. Podemos realizarlo y analizarlas juntos. ¿Cómo deberían enfocarse las campañas de turismo ahora que estamos parados? Bueno, como he dicho, yo creo que hay que enfocarlo en mantener el destino en el top of mind del consumidor y trasladarle ese momento de pronto podrás estar disfrutando y volver a vivir momentos especiales en este lugar. Y yo creo que hablando siempre desde el optimismo y inspirando al consumidor. Yo creo que he respondido casi todos. Todo. Es un buen momento para iniciar colaboraciones a largo plazo, sin duda. Ahora mismo, cerrar un acuerdo a largo plazo con un influencer es el momento más oportuno, por lo que decía en los precios de las tarifas, la caída que ha habido en el precio de las tarifas. Ahora puedes bueno, hacer la colaboración con unos fees mucho más reducidos y trabajar planes a largo plazo que al final te van a ayudar a que tengas mucho más retorno de la inversión que has realizado. Creo que estas son ya todas las preguntas. Si me he dejado alguna, la responderé en privado y yo os la responderé por email. Así que nada, muchísimas gracias por todos los mensajes de agradecimiento y animándonos a hacer más. Lo tendremos en cuenta y nada, bueno, que paséis un buen fin de semana. Gracias a todos.